Del gozar al goce, Estefanía Almeida. Chaplin dirigió una película y actuó en esta película que se llama Luces de Ciudad. Y en esta película el final es súper psicoanalítico, por decirlo así, porque coloca el deseo y también el imaginario en esa puesta en escena. Y sobre todo el final, donde Chaplin nos deja con esta duda de qué mismo pasa con este amor que él tiene, ¿no? Si no lo han visto, les recomiendo ver Luces de Ciudad de Charles Chaplin. Y para hablar justamente de estos temas, que es del cine, y cómo se puede enlazar inclusive con la salud mental, tengo a una invitada que ella está a cargo de un espacio muy interesante en la ciudad de La Tacunga, en el cine de la Casa de los Marqueses. Y pues la conocimos hace pocos días porque ella nos abrió este espacio para nosotros proyectar el documental que hicimos hablando de Saquicilín. Entonces quiero darle la bienvenida a Steffi Almeida, para conversar un poquito acerca primero de todo lo que significa el cine, el espacio, cómo costó crear este espacio, y cómo están trabajando en ello, crear un público que obviamente ame el cine y el buen cine, sobre todo, el buen cine. Steffi, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Es un placer para mí estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, ya llevamos más o menos 1 año y medio con Miércoles de Cine en La Tacunga, que es el nombre de nuestro proyecto. Este es un proyecto de la Dirección de Cultura y Patrimonio que busca justamente eso, ampliar un público, crear más bien un público que pueda degustar del cine ecuatoriano, del cine local, del cine extranjero también, pero que sea un cine que no es comercial, un cine diferente. Nosotros pretendemos buscar que la gente adquiera ese gusto por otra clase de cine, no solo por lo que están acostumbrados a ver, o tal vez por los cortos que están acostumbrados a ver en plataformas tradicionales como TikTok, como otras plataformas, sino que el cine se vuelva una herramienta educativa, una herramienta pedagógica, una herramienta que permita crear conciencia a través de lo que ven, que les permita estar en conexión con sus sentimientos, con el arte. Hemos tenido diversidad de estilos de cine que hemos presentado en este 1 año y medio. Y sí, realmente sí nos ha costado porque a la gente no, de un inicio no le gusta mucho, no se atreve mucho. Están muy acostumbrados, como te repito, al cine comercial y eso genera una barrera. A veces con el tema de la educación también, cuando hemos tenido unidades educativas invitadas, tenemos esa barrera también de pensar que tal vez el cine no es necesario o no forma parte de formar un ser humano íntegro. Esto de las artes en sí, a veces no, desde la parte educativa no es bien visto. Está solo considerado tal vez el intelecto, pero la parte estética, de la belleza, del arte, no se toma en cuenta. Y es muy necesario para formar un ser humano íntegro. Entonces buscamos eso, trabajar con estudiantes, con niños, con personas de todas las edades, con diferentes estilos de películas que lleguen justamente a las diferentes áreas. ¿Qué tanto les ha costado llegar, o mejor dicho, abrir el espacio? Bastante, realmente, bastante. Esta iniciativa lo trajo nuestro director, Gabriel Cisneros Abetrabo, porque él mencionaba que saliendo de los trabajos o de cualquier lugar, no existen espacios recreacionales de arte. Entonces él decía, yo salgo de mi trabajo y no tengo nada que hacer. Entonces tenemos que buscar un espacio, el cine. Pero, como lo mencioné, realmente hay una barrera. La gente no está muy vinculada con la cultura. Nos ha tocado educarle a la gente, porque a veces nuestros cines son cineforos, ¿no? Posterior a la película, a la proyección de la película o documental audiovisual, realizamos un foro. Y en el foro la gente nos dice, pero, ¿qué es lo que presentar? Pero yo quiero ver acción, pero yo quiero ver superhéroes, yo quiero ver, o sea, están muy acostumbrados a eso. Y les cuesta realmente. Formar públicos, a veces ya capto público, se van, a veces regresan. Entonces es bastante complicado porque no existe una cultura del cine, no existe el apreciar también cuánto tiempo tomó realizar una proyección, la banda sonora, los planos, o sea, no existe esa cultura. Solamente quieren llegar y ver tal vez lo que quieren ver. También están acostumbrados mucho a los finales felices
y mucho de nuestro cine no lo tiene. O sea, son realidades crudas, son que a veces les golpea un poquito, son surrealistas, entonces la gente no está muy acostumbrada a eso. Sin embargo, o sea, tenemos cine de todos los estilos. El cine europeo, por ejemplo, capta un poquito más la atención. También de los niños, de los estudiantes, es un poco más sencillo que el cine europeo. Tienen un poco más de vinculación con ese otro cine, que tiene más mensaje, tiene siempre una connotación más social, de crear conciencia. Entonces por ahí es un poco más sencillo, pero como tal, la formación de público ha sido bastante complicada en la Tacunda. En Quito, por ejemplo, vemos que no, está el 8:30, están otros cines y la gente sabe a lo que va, le gusta, busca, las salas son llenas, pero la nuestra sí ha costado. Hay predicciones que tienen un poquito más de acogida, otras que no tanto, pero ahí seguimos. Sí, es complicado porque, bueno, en Quito existe el 8:30, pero también es un público bastante minoritario, o sea, Más va selectivo. selectivo, sí. 8:30 le cuesta también mantenerse, porque sobre todo es como medio independiente, no está sostenido por el municipio ni por el estado. Eh, a ver, con la parte de mantener un poco esto de la atención, nuestro cerebro ahora está sobreestimulado por las redes sociales, por las pantallas que tenemos y toda esa acción. Por eso Marvel ha hecho lo que ha hecho y trata de seguir haciendo, nos llama la atención porque para el cine es como moverte. Yo no te niego, o sea, por ver para mí, por ejemplo, los Avengers y me quedo enganchada por todo el movimiento y todos los sonidos, todo lo demás, o sea, porque tu cerebro se engancha rápido. Y para mí esas 3 horas pasan de largo. O sea, rapidísimo, ¿no? De una. Pero cuando yo me siento a ver, qué sé yo, no sé, se me viene como una película de Truffaut, de Godard. Se me hace muy complejo porque mi cerebro quiere algo más, quiere sentir adrenalina y Dopamina. dopamina. Y dentro de eso me cuesta primero alejarme del celular y después me cuesta concentrarme y seguir el hilo de la narrativa, porque el cine francés es de calle, es otra clase de cine. ¿Cómo lograr que ahora los pequeños, porque como dices, estar trabajando con los niños, los adolescentes, cómo separarles un poco de esto para que ellos empiecen a canalizar bien? Porque es necesario que hagan este ejercicio de concentración, porque también te ayuda a concentrarte, obviamente, en las aulas, ¿no? Porque justamente es un ejercicio, el de seguir la narrativa de una película, como te digo, francesa o italiana o rusa mismo, ¿no? Películas de Kieslowski, por ejemplo, me parecen geniales. Ujú. Cuando trabajamos con los niños, lo que hacemos es fomentarles que luego hay un foro, entonces que deben estar atentos, que escuchen cómo es la música, que en qué parte hay Ujú. tensión, que cuáles son los personajes, que pongan mucha atención. Incluso hace poco recibí un taller de otros ojos, es un taller de educación en cine, en donde nos enseñan eso justamente, cómo utilizar el cine para llegar a los estudiantes, cómo fomentar las preguntas adecuadas, cómo hacer que se genere ya un diálogo con los chicos, mantener su atención, porque justamente lo que dices tú, están acostumbrados también a los reels muy chiquititos de 30 segundos que les da un golpe de dopamina y lo único que buscan es eso, Ujú. estar ahí buscando la emoción inmediata. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Eso. Y también hemos hecho festivales de cortometrajes, como por ejemplo el Kunturñawi. Ese hemos hecho con los estudiantes. Son cortos pequeños, nuestros, creados por gente nuestra, y eso les despierta mucha curiosidad a ellos, porque dicen, yo algún momento puedo ser director de cine, puedo ser un productor, puedo formar parte de esto si alguien más lo hizo. Las historias son muy vinculadas con nosotros. Pasamos un cortometraje que es de Baltasar Ubcha, que se llama Chimborazo, que fue Ujú. ganador del Kunturñawi. Sí, Les sí. encantó. Y muchos de ellos, aun cuando no vivieron en la época de Baltasar o son muy chiquititos para saberlo, lo identifican. Y ya se llevan esa parte cultural también de saber de dónde venimos y saber quién fue, que fue un líder indígena.
o sea, trabajamos de esa manera, enganchándoles así a los chiquitos. Y se llevan una experiencia genial. También les damos de experiencia de cine, ¿no? Que entren a una sala de cine con butacas, con pantalla, con el sonido un poquito alto, para que vivan esa experiencia y empiecen a encontrarle el gusto al cine. Desde ellos tratamos de fomentar, porque a veces en el adulto es un poquito más complicado, no imposible, pero es un poco más complicado. Con ellos, y ya luego en el foro, las preguntas, las respuestas, tienen mucha curiosidad, mucho interés. Cuando invitamos directores, porque también invitamos directores o productores a nuestro espacio, el foro lo realizamos con ellos. Entonces es una lluvia de preguntas, que cómo hizo, que, en qué se inspiró, que cuánto duró, mil cosas. Entonces esa es nuestra forma de crearles esa emoción de ir al cine, conocerle, quién creó la película. A veces han asistido actores también de los documentales o de las películas, entonces tienen esa emoción, quiero conocerle, cómo lo hizo, en qué se inspiró, en qué estaba pensando, cómo eligió el vestuario. Mil cosas preguntan, dependiendo, claro, el estilo de la película. Claro. Eh, Ahora, como el programa tiene que ver mucho con la salud mental, como he contado, ¿cómo tal vez esto enlazar para adolescentes que viven en un estado depresivo y ansioso? Porque ahora están entrando en un estado depresivo y ansioso, que eso es como un mal colectivo ahora ya. Imagino que también es una cuestión por toda la globalización, los estereotipos que se colocan, este querer ser lo suficiente, porque en las redes, en Instagram, te colocan como que Me falta. claro, sí, Claro, no llego a ese no estándar. llega a este estándar. Entonces, ¿cómo lograr como que estos adolescentes, incluso el adulto, se cambie un poco, como tú dices, ¿no? Porque el cine comercial te lleva a estándares. Claro. Y el amor ideal, como tú dices, Sí, esto los de finales finales felices, felices. ¿no? La vida no es así. La vida tiene otra connotación. A veces no tiene final, por decirlo así, ¿no? No Sí, hay sí, final. claro, Hay propiamente. películas que te dejan con qué hay detrás, ¿no? Como te decía, esta película de Chaplin, Luces de Ciudad, donde el protagonista, que es Chaplin, o sea, que es el mendigo, ¿no? Y él se queda con una expresión donde no sabemos si esta chica le va a aceptar como es o no. Entonces, esta película es tan fuerte porque solo te queda el primer plano de él, de su rostro, con el, ¿qué va a pasar? Incertidumbre. Se quedó. Y fin de los créditos. Y te quedas como que, y eso es magia. Claro, Eso es genial. quedas Entonces, queriendo más. ¿cómo lograr que justamente estas personas que están como esperando algo más, como estos finales felices que se ven en la película? Porque Cicero incluso dice, un psicoanalista, dice, el cine es perverso porque no solo te enseña a desear, sino te enseña cómo desear. Y eso es perverso, dicen, claro. Entonces, pero el cine, a veces independiente, es más crudo, no fantasioso, sino real, por decirlo así. Entonces, ¿cómo has conectado tú esta manera de, de que los adolescentes, las otras personas vean algo más puesto a la realidad, ¿no? Sí. Hemos trabajado con diferentes festivales. Un ejemplo es el Festival de Cine Feminista X, que, o bueno, la palabra feminista está un poco deteriorada, ¿no? Uno se imagina feminista como que, ay, la lucha de las mujeres o algo así, pero no Sí, sí. necesariamente es eso. Es sí la lucha, pero de las niñas viviendo un duelo, de mujeres que persiguen un deseo y que por la sociedad no lo pueden realizar, porque eso no es de mujercitas, esto es de varoncitos. Hemos presentado películas así, y hemos invitado a los colegios y les ha encantado Ujú. porque sí, su nombre dice feminista, pero en realidad no, o sea, es de todo. Presentamos una película de una chica que quería ser boxeadora, por ejemplo. Y Ah, obviamente genial. la familia le decía, no, no puede ser boxeadora, las niñas utilizan vestido, ella no quería saber nada, y su inspiración era su tío que fue boxeador. Entonces, tienen este tipo de realidades, como dices tú, que se viven día a día y que muchas veces las tapan. Lo que te menciono, duelos, en el cine X se topan algunas situaciones, abandono, por ejemplo, de los padres. En Eco de Luz, que la presentamos también, se ve eso justamente, que es una abuelita que salió adelante sola. Y el nieto le empieza a preguntar, pero ¿cómo era? ¿Cómo fue? Y él es un fotógrafo. Entonces, mediante fotografías empieza como que a revivir esa historia y se Ujú. ve el vacío de la figura paterna.
Entonces tenemos muchas realidades que se presentan a veces sí un poquito más suaves para que para los chicos no sea tan duro, o muchas veces no, como Guañuna, que también la presentamos, que es la realidad de un joven asesinado por la policía. La presentamos para estudiantes de tercero de bachillerato y fue bastante fuerte. Tuvimos en el foro al papá del chico Guañuna, que él relató y contestó las preguntas. Entonces son realidades súper duras que se viven aquí y que a veces se desconoce o se conoce. De esa manera nosotros vinculamos para que no sea tan, no romanticemos ciertas situaciones. Entonces tenemos cine de todos los estilos. El cine animado que hemos presentado también toca realidades como conversábamos extraoficialmente. El cine animado no significa que sea cine infantil o que no tenga un mensaje o que no tenga una realidad dura y contundente por más que es animado. Hemos presentado, por ejemplo, Las vidas de Marona, que es del abandono a los animales, de cómo los animales se pierden cuidado, y un spoiler, al final la perrita muere atropellada y es una película animada. Entonces hemos presentado así diversidad de realidades, de diferentes estilos, de diferentes formas, para crear esa conciencia y que los chicos vean que el cine es una herramienta también para educar, como tú dices, de pronto también para pervertir, porque tú ves a través del cine y puedes aprender algo bueno o algo malo. Nosotros buscamos que sea algo positivo. Presentamos, por ejemplo, La vida de un río, que es un documental que habla de la contaminación tan brutal que estamos teniendo, de que el río nace limpio del volcán y se va contaminado hasta que llega a Esmeraldas, y el agua llega completamente tóxica, y esa agua es utilizada para muchas cosas. Entonces nuestra función es esa, crear conciencia de esa manera. Trabajamos también, por ejemplo, con los pacientes del servicio ambulatorio, para que ellos entiendan que el cine es un espacio recreativo sano, donde ellos pueden acudir con sus familias a pasar un momento de integración, en donde hemos pasado películas mucho de superación, con un mensaje contundente, obviamente no revictimizándolos, sino más bien denotando su empeño, su lucha para salir de la situación en la que han estado, porque desde el momento en el que ya pidieron ayuda, desde el momento en el que se dieron cuenta, ya son personas que son ganadores ya, y están con sus familias, con sus redes de apoyo. Entonces el cine les ha ayudado muchísimo a vincularlos, a buscar estos espacios. Ese es nuestro objetivo. Hay algo que en la sociedad actual, por suerte, se está entendiendo un poco, no del todo, por ejemplo, la neurodivergencia, que es como esto de tener un método distinto de entender las cosas, ¿no? El cine te ayuda mucho, como esto y muchos directores como Tim Burton tienen neurodivergencia, actores, igual Jim Carrey por ahí, bueno, a un montón es decir, que aprenden de forma diferente o que funcionan de forma diferente. O ven el mundo de forma O diferente. ven el mundo. A ver, eso es muy importante porque un director, por ejemplo, ve el mundo diferente. Y quiere que la gente vea a través de esa óptica. Que vea a través de su lente, de su perspectiva, ¿no? De su imaginario. Entonces, en una sociedad, sobre todo en Cotopaxi, donde todavía no entendemos lo que es neurodivergente, lo que es entender cómo las otras mentes funcionan y aprenden de diferente manera, ¿cómo lograr para que primero los educadores comprendan que hay este fenómeno y que puedan llevar una nueva educación con estas metodologías y que esto se abra, ¿no? Que no ustedes busquen, sino que ellos les busquen a ustedes, para que ustedes les enseñen cómo a través del cine se puede educar. No sé cómo se te ha hecho eso, toparte con instituciones educativas, con realidades, con darse cuenta que la salud mental va más allá de una, que es muy importante, que lo digo por mi profesión, igual no, estar con un terapeuta, sí, pero los espacios también son importantes para terapizar. Sí, eso justamente. Por ejemplo, con los pacientes que te mencioné del servicio ambulatorio, ellos buscan eso. Está bien la terapia, lo que mencionas tú, pero también están los otros espacios que también sirven para aprender. Si tú tienes, por ejemplo, un paciente que está dentro del trastorno del espectro autista, va a aprender mucho mejor con imágenes. El cine para él va a ser una herramienta fundamental para que aprenda cualquier cosa. Ellos son pacientes o personas más bien muy visuales.
Entonces, para ellos el cine es algo increíble. Y para las personas neurotípicas, les ayuda a aprender, les ayuda a entender. Yo considero que, de hecho, por ejemplo, si alguien tiene un proyecto de química, de física, es mucho más sencillo ver un video explicado que leerse la teoría, por ejemplo. Si tú necesitas saber algo de historia de los mayas, de los aztecas, tú ves un video resumido y es mucho más sencillo asimilar la información. Entonces, en la parte educativa, deberían apoyarse mucho más en los audiovisuales o en crear audiovisuales incluso con sus propios estudiantes, porque eso va a ayudarles a desarrollar mucho más. Hace poco, como es de conocimiento, el 2 de abril es el Día de Concienciación del Autismo y tuvimos una presentación especial por ese día con que el grupo Familias Azules y Neurodivergentes, en donde mostramos la realidad que se desconoce, cómo funciona su cerebro, cómo ellos se manejan en una sociedad, cómo vive la familia, este duelo también, al momento que se enteran y saber que su hijo tiene una condición que es de por vida, cómo deben ayudarle, cómo en las escuelas deberían manejar la situación para que no entre en crisis. Varios temas se tocó. Y en el foro invitamos justamente a un psicólogo que tiene mucha relación con esto del trastorno del espectro autista. Entonces la gente que desconoce apenas se dan cuenta de lo que es y ya lo visibilizan, ya por lo menos tienen el concepto en su mente. Si algún momento ven un caso, van a tener algo de conocimiento de cómo actuar con una persona así. Entonces, yo pienso que el cine debería ser utilizado como una herramienta súper importante en el tratamiento de las situaciones mentales, de la estabilidad mental, de los trastornos, porque genera conciencia. Si no sabes algo, aprendes a través del cine. Y puedes ponerlo en práctica. Y las personas que están tal vez recién recibiendo un diagnóstico también va a ser un poco más tranquilizante conocer otros casos o verlos a través de una pantalla. Es activar la neurona espejo un poco, ¿no? Exactamente. Con que el otro se identifique y tenga empatía al saber Sí. cómo se está viviendo ciertas cosas que desconocen. Esta parte me parece muy, muy importante destacar y creo que nos falta mucho educarnos para saber que existe otras formas de pensar, de vivir, ¿no? Sí. Nosotros tratamos de difundir que este espacio del cine y en general nuestros espacios como Dirección de Cultura y Patrimonio están abiertos para eso justamente, para que las unidades educativas asistan, para que si quieren una función especial se la pueda realizar. Si existe algún tema de crear inclusión, lo podemos hacer también, porque eso es algo que no funciona. Se habla de inclusión, pero no se pone mucho en práctica. En las escuelas tal vez reciben niños diferentes, neurodivergentes, porque les toca recibirles a los niños neurodivergentes, pero no están preparados. No hay esa conciencia también de los padres de educar a sus hijos que van a tener un compañerito diferente. Exacto. Los profesores también de crear esa conciencia. Si ya no está en el lugar, están los maestros. Y para eso existen herramientas audiovisuales sencillas, fáciles de aprender, fáciles de mostrar. Entonces nuestros espacios siempre están abiertos a toda la comunidad, a estas organizaciones. Como te mencioné, tenemos varias organizaciones con las que hemos trabajado y últimamente estamos con Familias Azules Neurodivergentes que están dentro del trastorno del espectro autista. La parte de justamente entender que los niños también vean a alguien que tenga una condición neurodivergente es también como no sé, como que ellos se vayan educando desde esta normalidad, ¿no? Porque yo creo que cada niño también tiene que ver que todos de alguna forma estamos tratando con otro ser humano que ve, como tú dices, el mundo diferente, nada más, no hay nada más. O sea, no es, Sí, es una forma de procesamiento diferente. ya, nuestro cerebro está funcionando distinto, es distinto. Sí. Y funciona distinto, ¿no? Porque desde el psicoanálisis se habla que cada sujeto, su forma de percepción va siendo una cadena significante. Y esta cadena significante te hace ver la realidad a ti distinta a como yo la veo. Exacto. Para ti todo esto que ves a tu alrededor te causa una impresión distinta que a mí. Entonces, por eso creo que es necesario que los niños también, o mejor dicho, los padres sobre todo, vayan educando a sus hijos en entender cómo funciona el mundo real y no estigmatizar primero, creo. O segregar o excluir. Segregar.
Neurodivergencias son un montón. No, O sea, son un montón. Ahorita estamos tratando del espectro autista, pero en realidad son un montón. Y pasan a veces desapercibidas, desde el malcriado de la clase, el niño que no se sienta, puede tener un TDAH, puede ser una persona, puede el tener distraído, el que hiperactividad, no puede pone distraído, atención. Sí, o sí, sea, sí. siempre les etiquetan de esta manera negativa en lugar de ver el gran potencial que tienen, porque tienen un potencial inmenso, pero si están adecuadamente enfocados, si están en un entorno correcto, que no les detone esta sensación de sentirse abrumados. Ellos pueden destacar y pueden incluso enseñar de muchas formas a los neurotípicos. El- Entonces, sí, sí, hay algo sí. que te quería Ujú. como contar Claro. personal. Justo hoy estábamos instalando las cosas y a nuestro anfitrión eh, le decía que estaba haciendo tratando de hacer una conexión. Y me morado en el Barbo Naranjo, en mi colegio acá. Y le decía en broma que lo único que aprendí del Barba Naranjo fue a fugarme. O sea, salían porque me aburría, porque Claro. literalmente me aburría, porque yo tengo la condición de TDAH y encima dislexia. Imagínate. Entonces, desde ahí para mí era súper aburrido, pero yo era estigmatizado desde el lado de soy vago, no pongo atención, o sea, El rebelde de la clase, tus más padres o sea, llamados, el que vivía básicamente. volado, ya. Claro. O sea, yo vivía volando, haciendo mis castillitos en el aire, o sea, para nada. Solo cuando voy a la universidad entiendo que mi cerebro funcionaba de forma distinta. Y claro, ahí sí fue distinto porque ya fui de los mejores de la universidad, Ujú. me hice campo ahí, o sea, En las distinto. neurodivergencias existe algo que se llama hiperfoco. Y cuando la persona está en hiperfoco, es un creador increíble. En lo que a él le agrada, en lo que le gusta, en lo que realmente le apasione, va a ser el mejor. Ajá, Es como hay un dicho en refrán, si tú le pones a un pez a escalar un árbol, va a ser el peor, no va a claro. poder hacerlo. O a un elefante a escalar un árbol va a ser el peor. Pero si tú le pones en las habilidades con las que compagina, con las que conecta, va a ser el mejor. Ujú. Entonces es más bien aprovechar eso en lugar de etiquetarles de no puede esto, no puede esto, puedo esto, puede hacer esto y destacarse en eso. La cabeza de un disléxico a veces en las letras es como que volaran a ratos, es como que se movieran. Claro, por eso leen, Ajá. ¿sabes? Y claro, lo que puedes hacer con eso inclusive es formar, no sé, Anagramas, figuras, figuras. cosas. Y claro, y el TDAH es complejo porque yo puedo estar hablando contigo de un tema y ¡pam! Me voy por otro tema. Ujú. Entonces es como que no puedo seguir el lineamiento. Y bueno, yo doy gracias a mi condición porque eso me ha hecho ser distinto y me ha hecho amar y ver la vida de forma distinta. Por eso la fotografía la amo, amo la psicología, el psicoanálisis, porque se dice que el psicoanálisis no es una terapia en sí, es justamente analizarse y el psicoanalista tiene que ser artista, dicen. Porque el entender al otro es un poco de arte. Claro, No solamente etiquetarte ya exacto. y darte un diagnóstico, Ujú. chao, esto tienes que hacer Un puntos. diagnóstico plano. Un diagnóstico muy plano, es una humano. Entonces esta condición a mí me ha hecho como que justamente entender al mundo desde otro lado. Pero lamentablemente no tuve herramientas desde que era muy niño, ni cuando era adolescente, sino es después cuando voy entendiendo y claro, ahora a mis 40 y tantos años, no quiero decir más, pero me doy cuenta Se te nota. que tengo habilidades distintas que genial, o sea, que voy recién descubriendo y voy diciendo, qué fácil. Para la fotografía, para mí se me hizo tan fácil y tan natural. Exacto. Fue como que cogí la Te cámara, conectaste. ¡pam! Encuadre cosas, Ujú. composición, luz, y eso fue algo que estaba en mí, natural. En mi caso personal, yo tengo un niño diagnosticado con autismo y es exactamente así. En lo que él conecta, en lo que él se enfoca, en lo que le apasiona, es el mejor. No se distrae, no quiere salir corriendo, está ahí. Pero en lo que no conecta tanto, y es lo que a veces cuesta un poquito en la parte educacional, sí le cuesta. Entonces ahí hay que ayudarle, darle herramientas, utilizar los audiovisuales para que aprenda de mejor manera. Entonces sí, falta bastante comprensión, falta también las herramientas necesarias para poder trabajar con una persona que es diferente, que no necesariamente significa que no puede
sino que es diferente, aprende de otra forma. Y en los neurotípicos también sucede eso, no todos aprenden de la misma Por manera. supuesto. Entonces, esto es algo más, es nada más. Pero siempre es, no es que el niño así, es que el niño esto, o sea, no están tal vez preparados ni docentes, a veces ni los médicos, a veces ni la propia familia, porque uno recibe a veces comentarios de la propia familia ante esta situación. Y por eso es necesario estar preparado, conocer, y eso se logra también a través de las pantallas, conocer, aprender. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo funciona esto? Entonces, realmente el tener neurodivergencia en mi hogar, también tengo algún diagnóstico de neurodivergencia, me ha permitido entender muchas cosas y en general, así en general, con otras personas, con otros espectros, con otros trastornos. Entonces, sí te ayuda, no es necesario no tenerlo, pero debería haber un conocimiento para saber qué hacer. ¿Es duro la discriminación? Es muy difícil la discriminación, duele, es doloroso y se vive, o sea, eso está. A veces camufladito, a veces como que no te quieren decir de frente, pero está. El que te cierren las puertas de las escuelas, que por un lado está bien, porque al menos me dicen la verdad. No lo vamos a poder tener a su niño, porque no estamos capacitados, porque no sabemos, porque nunca hemos tenido un caso así. Mi niño lleva muchísimos años de terapia, así que es una persona que está muy entrada ya en la sociedad, está muy institucionalizado, escolarizado también, y sin embargo genera eso. La gente escucha autismo, escucha alguna palabra así y se asusta por el desconocimiento, porque no saben, no están preparados, y te cierran las puertas sin ni siquiera conocer, sin ni siquiera darle la oportunidad. Entonces eso, güey, en la propia familia, lo que te comento, o sea, eso duele mucho. La discriminación es algo que creo que se debe trabajar. Nosotros, lo que te repetí en nuestros espacios, tratamos de eso. Los cortometrajes que pasamos en los niños tratan mucho este tema de la discriminación y de cómo no deberían hacerla, de cómo se siente la otra persona, de cómo se sentirían si todos fueran de esa manera y ellos serían los diferentes. Se les hace caer en cuenta ese tipo de cosas y se quedan como que, wow, si tengo un compañerito así, si he hecho esto, lo comentan. Entonces, vivirlo, bueno, es diferente, ¿no? Pero nunca uno debe dejar de crear conciencia con las herramientas que tienes. Hoy por hoy yo tengo esta herramienta que es el cine y los audiovisuales y puedo luchar a través de esa herramienta para crear conciencia en muchos aspectos. Entonces, ese básicamente es también un objetivo. Qué genial que puedas compartir justamente esto que es muy privado tuyo y que este dolor de alguna forma, no dolor por tu hijo, sino dolor por la sociedad, que es la sociedad la que te lleva este peso un poco, que lo vayas desplazando a tu amor por el arte y el cine. Como para ir terminando, no sé, eh, que tal vez, no sé, podrías decirle a estas personas que tal vez no entienden un poco todavía que cómo la mente de los seres humanos divergentes, ¿no? Que tienen una forma de entender el mundo distinto, puedan como que ya romper todos estos estereotipos un poco, ¿no? Y, y claro que también se ayudan del cine, porque, por ejemplo, como te digo, para mí fue el cine, porque a mí el cine me ha enganchado tanto y creo que he aprendido demasiado del cine y todo lo audiovisual, porque para mí como tú dices, para mí se me hace mucho más fácil entenderlo desde ahí. A mí me ha tocado obviamente leer por mi carrera y me ha costado mucho. Después lo fui tomando como hábito, como gusto, ahora como pasión, el leer mucho, pero el cine igual, o sea, para mí es una herramienta indispensable. Sí. ¿Cómo, no sé, qué decirles a esta gente, a la sociedad mismo? ¿Cómo primero entender al cine como herramienta educativa y cómo también obviamente terminar un poco, cerrar la brecha de ya no seguir creando estereotipos sobre la neurodivergencia? O sea, aparte de entender que todos somos diferentes. Algo muy sabio que alguna vez dijeron en las miles de conferencias que he asistido para poder capacitarme, es como, a ti no te gusta el café, por ejemplo, entonces yo debo respetar que no te guste el café. A mí no me gusta el color amarillo o me apasiona el color azul.
debería ser así de sencillo. Ujú. Es una persona, como mencionaste varias veces, que procesa la información de una manera diferente. Es todo. Que tal vez se abruma con sonidos o con estímulos externos. ¿Qué le puedes ayudar? ¿Cómo le puedes ayudar para que mejore y se enfoque? Es educarse, es autoeducarse. En mi caso muy personal, yo tuve que autoeducarme muchísimo porque los médicos que debían saberlo desconocían. Entonces me tocó saber qué herramientas funcionan y de esta manera poder ayudar también a otras personas. Entonces yo les invito a eso, a autoeducarse, a saber que todos somos diferentes, todos. Una persona puede estar viviendo como una depresión y por eso actuar de una determinada manera. Alguien puede estar con una ansiedad, alguien puede estar con cualquiera de estas situaciones mentales que van a hacer que funcione diferente. Ujú. Poder entender, ser empático. Ser empático, yo creo que esa es la base de todo. Cuando tú te pones en los zapatos de otra persona, logras entender. Y tal vez, si no entender completamente, pero por lo menos no juzgar, no Ujú. estigmatizar, no etiquetar. Invitarles también a estos espacios que generan esa conciencia para que vean un cine diferente, un cine que toca realidades que no se ven, un cine del que pueden aprender, del que pueden ser parte a través del foro. Entonces hay muchas herramientas y les invito a eso, a crear conciencia de nuestro entorno, de la realidad en la que vivimos, porque no son un punto aparte, no son un mundo aparte, forman parte de este mundo. Muchos se terapizan para formar parte de este mundo y ¿qué reciben a cambio? Entonces, Discriminación. discriminación. Ujú, eso Entonces, recibe. ponerse en ese lugar, entender, apoyar, aunque no sepas tanto apoyar. Creo que ese sería el mensaje. Gracias, gracias, gracias Steffi por compartir con nosotros y por primero abrirnos un poco de tu vida y también el trabajo que están haciendo con el municipio. Te agradezco mucho por estar conmigo y por conversar aquí con nosotros también. Igual. Igual, te agradezco muchísimo por el espacio. Fue un gusto conocerles a través de la proyección del documental Ah, ¿por Dictadores sobre esto? Saquicilí. Sí, claro, por supuesto. También nos permite eso, no olvidarnos de nuestras raíces, de tal vez temas culturales que desconocemos. Increíble, increíble. Muy encantada con su presentación, con mi foro que se desarrolló después. Para mí fue un placer conocerles y también les agradezco mucho esta invitación, este espacio donde uno puede exteriorizar lo que siente. Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, Creo que es muy importante autoeducarnos y creo que aquí es un poquito de jalón de orejas a los profesores, a los educadores. Creo que tenemos que empezar justamente a salirnos de ciertos pensamientos cerrados, cuadrados, y entrar en una reflexión, en una autorreflexión. ¿Qué tanto yo estoy entendiendo a este otro? Porque no todos los niños aprenden de la misma manera. No todos funcionamos de la misma manera. Y una de las mejores maneras de enseñar, sí, es el cine. Gracias y gracias a este nuevo espacio, como se habrán dado cuenta, estamos en una nueva casa. Y claro, ¿por qué este lugar? Porque tiene que ver mucho. El ejercicio es salud mental. El ejercicio es salud mental. Entonces, aquí en Inca Training vamos a estar toda esta temporada y vamos a hablar, sí, también de deporte, vamos a hablar de todo, de cómo el ejercicio ayuda al estrés, a la ansiedad y a la depresión, porque produce dopamina, serotonina y endorfinas. Gracias por esta temporada, tendremos otros invitados y nos dedicaremos un poco más a la política porque ya se acercan tiempos electorales. Muchas gracias y chao.